Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación a mis amigos de Cabo y a Inteligencia Dental. Me da mucho gusto saludarlos otra vez y estar aquí con ustedes. Y bueno, básicamente hoy vamos a hablar acerca de CBCT. Y el tema de esta charla es porque me he topado en algunas ocasiones con colegas que hablan en redes sociales acerca del CBCT como una moda. Y bueno, esto es muy evidente, ¿no? Desde que tenemos el tópico que el CBCT no es una moda, es una necesidad. Y vamos a verlo ahora con más evidencia. Pero lo más importante de esto es también que, ya que sabemos que es una necesidad, aprovecharlo y explotar esta herramienta lo más que se pueda, ¿no? Entonces, por eso para mí es súper importante siempre estar en cursos de actualización en imagenología. De hecho, esta plática, quien la esté escuchando, podría decirse que es una secuencia de la plática que tuvimos acerca de CBCT hace un par de meses, si no mal recuerdo, que también debe estar aquí en Inteligencia Dental. Entonces, a lo largo de la charla estaremos hablando cómo es bien importante, inclusive no solo para en este caso, quien me conoce, tengo muchos buenos amigos que sé que se están conectando, saben que soy endodoncista. El CBCT no solamente es para endodoncistas, de hecho, lo ocupan todo el ramo de la odontología está metido en CBCT, hasta inclusive la forense, ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces, lo más importante es explotar esta herramienta porque vamos a ver en esta charla la serie de pasos que son importantes para que podamos maximizar la interpretación de nuestro estudio. Entonces, con esa interpretación, obviamente, con la clínica, llegar a un buen diagnóstico, que eso es sumamente importante. Ahora, aquí, por ejemplo, en esta charla, perdón, voy a minimizar aquí. Ahí está. Listo. En esta charla vamos a ver esos pasos que son sumamente importantes, como les decía, para ver cuál es el diagnóstico, cómo llegar a ese diagnóstico importante. Y esos pasos no son pasos que yo me los inventé, son gente que está bien metida en el ramo de la tomografía y nos van dando estos pasos. Entonces, para iniciar nada más muy brevemente, el primer tomógrafo, como algo memorable nada más, el primer tomógrafo, aquí tenemos una persona que recuerden que en este caso el primer tomógrafo médico, él es Hounsfield. Recuerden que en tomografía médica las unidades Hounsfield vienen por este señor que fue el que fabricó el primer tomógrafo médico. Y si ustedes se ven acá, ustedes están viendo acá que es este cuarteto, que seguramente todos lo ubican, los Beatles, porque los Beatles junto con su disquera EMI decidieron donar todas las recaudaciones que tuvieran de este disco precisamente, donar esas ganancias para la fabricación del primer tomógrafo. Por eso es que el primer tomógrafo médico tenía el nombre de EMI, igual que la disquera. Entonces, esto fue en 1973. Fíjense, para más o menos el 1995 en América Latina teníamos ya nuestro primer tomógrafo acá. Estábamos hablando de tomografía dental. Entonces, en el 95, si ustedes se dan dando cuenta, desde el 95 tenemos esta tecnología que no es nada nueva y tenemos ya en el 98, vean quiénes son los primeros que están entrando a este ramo, los máxilos, endodoncia y ortodoncia. Por eso digo que tengo muchos amigos ortodoncistas que están ocupando esta herramienta y cada vez tengo de hecho, el privilegio de tener muchos amigos ortodoncistas y que también, aparte de eso, son buenos amigos y que yo tengo acá un gabinete, digo, porque tengo el privilegio de tenerlo. Y me doy cuenta, digo, yo no estoy al 100% del gabinete, pero escucho que muchas veces ya los ortodoncistas están migrando, y eso se me hace bastante bueno, del 2D al 3D, porque se están dando cuenta que están dejando cosas por alto que no se estaban dando cuenta en el 2D. Pero vean cómo desde el 98 esto para la ortodoncia no es ni para la endodoncia ni para el maxilo, es algo totalmente nuevo. Entonces no es una moda es algo que es nuevo o se pone de moda, pero esto ya no, esto es una necesidad. Entonces vean, para el 2000 tenemos hospitales y escuelas. Para el 2005 ya empieza a haber personas en América Latina que tenían un tomógrafo en su oficina. Esto es bien importante porque en Estados Unidos
Para el 2019, fíjense, el 50% ya tienen su consultorio y el 80% ya es de uso general. Es decir, ya el 80% de la población está ocupando tomografía en sus consultorios. Si ustedes se dan cuenta, para el 2012, más o menos, esta es una gráfica de pastel. Entonces, vean cómo, por ejemplo, no solamente endodoncia. Entonces, es una buena parte que lo ocupa, pero esto es para el 2012. Yo creo que en esta gráfica, hoy en día, periodoncia, odontología general, ortodoncia, implantología, deben estar inclusive al nivel o más arriba que endodoncia y cirugía maxilofacial. Para mí esta gráfica debería volver a hacerse para este año, y entonces estos porcentajes van a cambiar drásticamente. Ahora tenemos la implantología guiada, tenemos ortodoncia también, los alineadores, ¿no? Inclusive, aunque no tengan los alineadores, ahorita vamos a empezar, de hecho, algunas aplicaciones, porque vamos a ver cómo ahora las aplicaciones que ya traen los software son bastante amplias, no solamente para endodoncia, sino también para ortodoncia, implantología y demás. Ahorita vamos a ver algunas de ellas. De hecho, empezamos con ortodoncia, ¿no? En ortodoncia esto es bien común verlo. Esto que ustedes están viendo en las pantallas es una renderización en 3D, que yo sé que todo el diagnóstico no se debe basar en esto, pero esto es muy evidente. Fíjense, por ejemplo, en esta paciente de su izquierda tenía dolor en la zona de los caninos, pero solamente ella refería dolor si se tocaba esta zona. Entonces, se le hace la tomografía, porque en este caso llega conmigo para una endodoncia, porque solamente ella refería dolor si se tocaba en la zona de los caninos. Pero vean, aquí lo que está tocando ella o está llevando su dedo es a tocar el ligamento periodontal del canino, porque esto, ella refería que el dolor había sido después de un tratamiento de ortodoncia. Entonces, el dolor se había iniciado así como tal, ¿no? Que no era un dolor que la incapacitaba, pero algo que le molestaba, porque simplemente a veces al gesticular eso molestaba. Entonces aquí vean, lo que es evidente es la fenestración que hay en los caninos, y esto pasa muchas veces en tratamientos de ortodoncia cuando no se lleva un control inicial, intra y posoperatorio, como lo están marcando ahora la nueva literatura en el ámbito de la ortodoncia para hacer un tratamiento de ortodoncia, ¿no? Entonces a mí cada vez que veo casos así, la verdad es que quedo bastante, mejor dicho, casos o amigos ortodoncistas que van pidiendo más CBCT, quedo bastante impresionado de cómo los ortodoncistas están avanzando mucho en este campo. Y no solamente para eso, sino también para desórdenes de ATM, en donde se manda mordida abierta, mordida cerrada, y otras herramientas del software, como esta, por ejemplo, es un algoritmo de reconstrucción facial. En el software les permite empalmar una fotografía. Ven, esto aparte de ser una herramienta en donde vende mucho, porque el paciente, desde que se ve, por ejemplo, trompudo, se ve un perfil que no se logra ver el paciente y lo ve en la tomografía, se queda impresionado el paciente, ¿no? Entonces, no solamente sirve como para hacer el diagnóstico, que también sirve para tomar algunas medidas. Más adelante vamos a ver, este es el software. Vean cómo aquí se pueden, ya a partir de la imagen de la tomografía empalmada con la fotografía, se pueden hacer ciertas mediciones. Por ejemplo, aquí la distancia que hay entre el labio y la línea que va en el mentón, que cruza hacia la glabela y demás. Ellos, bueno, yo no soy ortodoncista, pero ellos sé que hacen estas mediciones y funcionan bastante bien. Entonces, el software es bastante amigable, los softwares del día de hoy son bastante amigables. Y esto también funciona, como les decía, para tener un diagnóstico y también medidas reales. Eso no pasa en la radiografía. En la radiografía tenemos, recuerden, el problema que siempre hemos tenido en radiografía es que tenemos distorsión y tenemos magnificación. Entonces, eso es muchas veces incontrolable. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de la radiografía. Entonces, por ejemplo, vean aquí, no solamente el mismo estudio me sirve para eso, sino también para hacer un análisis de ATM, qué tan desgastados están los cóndilos, como en estos casos, con el mismo software. En el mismo software me permite tener estas imágenes. Entonces, volvemos a la parte de las radiografías. Por ejemplo, en las radiografías en general tienen un 16% más o menos de distorsión. Entonces, lo que yo estoy viendo, si yo llego a tomar medidas con una radiografía, yo sé que no es 100% real. Aquí tenemos cierta distorsión. Esto es en el caso de las panorámicas, pero ojo con esto. Esto es algo muy nuevo que se ha venido viendo en la literatura. La literatura que salió, que nos dice que las radiografías tienen un 16% de distorsión, ya tiene algo de tiempo. Ahora, los nuevos equipos que tenemos hoy en día, que yo creo que la mayoría de los gabinetes los tienen esto que es precisamente ahorran o tratan de evitar exponer al paciente a la radiación.
Entonces, el equipo con un solo giro, esto deben de saberlo los clínicos, esto es súper importante, porque deben de saber cómo pedir a su gabinete, eso es súper importante. Vean, con un solo giro, el equipo arroja hasta 6 panorámicas. Entonces, aquí es bien importante, ¿por qué? Porque estamos haciendo trazados, estamos haciendo no solamente trazados, sino estamos haciendo diagnóstico en una imagen que es elegida por un operador que no conoce del caso del paciente. En este caso, el gabinete lo que hace es, de estas 6 panorámicas, elige la que mejor haya salido. Ahora, el disparo, como ustedes están viendo en el video, se hace en diferentes puntos focales, se hace por mesial, en el centro, por distal, y entonces esos disparos van a tener diferente angulación, por lo tanto las estructuras van a salir diferentes. No tenemos esa relación uno a uno. Por ejemplo, en esta misma radiografía panorámica que les estoy presentando de este lado, vean la imagen 2D del equipo, es bastante buena, es el equipo, el OP3D Pro de Kerr, de Cabo, perdón. Vean, aquí, por ejemplo, si yo les hago las preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto mide el canino retenido? Tendremos que sacar una proporción acá, porque acuérdense que todas las radiografías tienen cierta distorsión y aún así, sacando esas reglas, estamos acercándonos más o menos a lo que es la proporción del canino. De ahí, si yo les pregunto si ese canino está por bucal o por lingual, híjole, ¿cuál radiografía de las 6 que salen me mandan, no? ¿Cuál de las 6 me están mandando? ¿La que viene por distal, la que viene por lingual, la que viene por mesial? ¿Cuál de esas 6 tomas es la que me están mandando? Ese es un punto muy importante. A veces, lo que se debería de hacer es que el clínico pida que se le envíen digitalmente las 6 radiografías y él elegir cuál es la que más le gusta. Obviamente, por cuestiones legales, se tiene que mandar la primera la radiografía que sea la que manda el gabinete impresa para que el clínico la tenga, pero al clínico le funcionaría más tener las 6 radiografías panorámicas que avienta el aparato para saber cuál es la que él va a elegir o cuál es la que va a tomar. De ahí, la siguiente pregunta, vean aquí, ¿este canino retenido está causando resorción en el lateral, sí o no? ¿Eso cómo lo sé, no? Es, híjole, podría ser que no. ¿Por dónde está? ¿Por dónde le voy a entrar a la cirugía a esto? Y de ahí, más información todavía, ¿no? ¿El órgano dentario 18 está por bucal o está por lingual? Si vamos a, muchas veces me ha tocado ver que mandan radiografías para hacer extracciones de terceros molares. Entonces, aquí la información que tengo es muy poca para hacer una extracción de un tercer molar. Por ejemplo, vamos a ver más adelante ya en interpretación, cuáles son las ventajas de tener un CBCT para una extracción de un tercer molar, por ejemplo, ¿no? Entonces, inmediatamente cuando yo meto a este paciente una imagen en tercera dimensión, vean la información que logro recaudar. El canino está más hacia vestibular, no está causando resorción en la raíz del lateral y el tercer molar está más inclinado hacia palatino, en este caso el tercer molar superior. Entonces, todas las preguntas las puedo resolver mucho más fácil. Tengo una planeación de lo que voy a hacer. Estoy planeando lo que voy a realizar ahora. Como les decía, esto no solamente funciona para ortodoncia, para endodoncia, funciona también, por ejemplo, en este caso, el software trae herramientas muy buenas para otorrinos. Por ejemplo, quien quiera ver obstrucción de vías aéreas, por ejemplo, muchos de los rehabilitadores se preocupan por estas partes de los pacientes en donde tienen este problema de apnea del sueño, si hay obstrucciones en la faringe. Esto se puede ver bastante bien porque hacen como el software hace una reconstrucción de los tejidos blandos como lo ven en este video, y entonces se puede ver si hay obstrucción de esas vías aéreas y ver el por qué el paciente, por ejemplo, tiene esa apnea, si hay una obstrucción, o si tiene problema de ronquido, etcétera. Entonces tiene muchas herramientas el software para explotarlas. Otra herramienta súper importante en implantología, no solamente en implantología, los que hagan, por ejemplo, periodoncia, injertos. Esto es súper importante porque podemos tener una tomografía pre y una post antes del injerto y entonces están muy seguros si el injerto ya pegó o no. Vean, por ejemplo, ahí tiene el software tiene una regla para medir la densidad que hay en el tejido. Entonces vemos aquí con unidades Hounsfield, que en realidad en tomografía dental no son unidades Hounsfield, es una conversión de unidades Hounsfield, porque no tenemos la misma escala de grises que un tomógrafo médico, pero es una conversión muy acertada. Entonces, si ustedes se dan dando cuenta, aquí, por ejemplo, me marca una gráfica
de cuál es la densidad del tejido que hay conforme voy pasando. Recuerden que cuando tenemos números menos es aire, ¿no? Entonces, vean, por ejemplo, cuando llegamos al seno, tenemos aquí menos 745. Cuando estamos por fuera, de ahí pasamos por tejido, que es tejido isodenso, de ahí tenemos hueso, que es tejido hiperdenso, que es donde la gráfica se va hacia arriba. Entonces, esto me ayuda a ver si, por ejemplo, ya hay una osteointegración de la regeneración que yo hice antes o previamente. También me permite hacer segmentación y la segmentación me permite crear modelos, por ejemplo, en este caso, para preparar a los pacientes, para hacer guías quirúrgicas y exportar a archivos STL, ¿no? Que eso es súper importante. Hoy en día lo que hacemos con los archivos STL, pues es ya teniendo muchas veces, los clínicos ya tienen una impresora en su consultorio y ya no tienen que esperar al gabinete a hacer la impresión. Entonces ya no tienen que esperar al gabinete a hacer la impresión, ¿no? Ellos solitos pueden hacer esa impresión. Ahora, otro punto muy importante a tratar en esta charla es solamente advertir a los pacientes o platicar con los pacientes. Yo como referidor siempre platico con mis pacientes. Fíjense que a mí me pasa que cuando estoy tomando, por ejemplo, radiografías dentoalveolares o periapicales, como ustedes quieran decirle, inclusive en el consultorio me preguntan, viene la pregunta súper importante del paciente, oiga doctor, eso es bien importante que se lo hagamos saber al paciente siempre, porque imagínense, si con una radiografía, pues cuando le dicen una tomografía, pues el paciente dice, híjole, lo primero que piensas es en la radiación. Entonces, a mí me ha pasado que hay pacientes que dicen, oye Jorge, ¿y no me vas a poner chaleco o no me pone algún tipo de protección para la radiografía? Le dije, mira, sí te la puedo poner, claro, o sea, la podemos usar, pero para esto, imagínate, yo estaría peor de radiado, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa con la radiación. Recuerden que todos estamos expuestos a radiación, todos estamos expuestos a radiación todos los días y tenemos radiación del tipo no ionizante y tenemos radiación ionizante de ambos tipos. Entonces, muchas veces los clínicos se preocupan por esta, que es la ionizante, que es donde están los rayos X. Entonces, toda la radiación hasta hoy en día, ven, inclusive en muchos aparatos electrodomésticos, como el televisor, por ejemplo, emiten radiación. Entonces, una secadora de pelo, inclusive dormir con una persona emite radiación. Entonces, lo más importante aquí es explicarle al paciente qué tanta radiación está recibiendo. Entonces, aquí siempre pues, es algo que les preocupa bastante. Entonces, vean, por ejemplo, el hecho de exponerme diariamente al sol me provoca 0.01 milisieverts en radiación. Entonces, una radiografía periapical es 0.001. Es muchísimo menos que inclusive la radiación del medio ambiente por exposición al medio ambiente, ¿no? Es mucho menos. Ahora vean, por ejemplo, si tenemos una serie completa de radiografías es 0.004 milisieverts. Entonces acá si vamos por una panorámica, por ejemplo, 0.0018. Si ustedes se dan cuenta, una tomografía es 0.007. Entonces, para que yo pueda tener, mejor dicho, para poder hacer cálculos, la radiación que recibimos al año más o menos no debe de elevarse entre 2 a 4.5 milisieverts para las personas que no estamos expuestos o no trabajamos, por ejemplo, en lugares de radiación como Laguna Verde, etcétera, etcétera. Entonces, en términos realmente de radiación, esto es un mito. Si ustedes se pueden dar cuenta, para que yo pueda llegar a los 2 a 4.5 milisieverts es muchísimo. Entonces, esto que nos decían antes es que la radiación, miren, lo que pasa con la radiación, y esto ya está más que escrito, es que la radiación causa un daño en la célula. Puede tener un efecto directo o un efecto indirecto. El efecto indirecto será crear radicales libres, es decir, choca la radiación con las moléculas de agua, se forman estos radicales libres y entonces esos radicales libres causan un daño al tejido. Para el efecto directo se va directamente sobre los genes. Ahora, para que yo pueda tener, vean, realmente un problema de radiación, o sea, un problema grave de radiación, necesitaría tener, por ejemplo, 100 milisieverts. Es donde ya hay riesgo, por ejemplo, de producir cáncer, ¿no? O ya hay un cáncer detectable. Entonces, vean, por ejemplo, para los trabajadores que están, los trabajadores nucleares, son 20 milisieverts, es muchísimo. ¿Y qué pasa con esos 20 milisieverts? Si ustedes dicen, oye, ¿por qué está sobrepasando la dosis de 2 a 4.5? Lo que pasa es que ellos les dan periodos de descanso. Entonces recuerden que ahora la radiación lo que
no es un mito, es que la radiación causa un daño en la célula. Lo que hay que hacer es retirar ese daño por un tiempo para que la célula le permitan reparar y entonces no crear un daño irreversible. Por eso es que les decía, la radiación como tal no se acumula el daño celular. Entonces, aquí, ¿qué es lo recomendable según la literatura? Para esas personas, estos antes y vitaminas. Entonces, la vitamina porque elimina radicales libres, los radicales libres de la radiación. Entonces, aquí no está nada mal que de vez en cuando visiten a su médico, tomen vitaminas 3 meses sí, 3 meses no. En este caso, en especial la vitamina C, porque es de las que se han estudiado la que mejor se asocia a la eliminación de radicales libres, ¿no? Entonces, eso también para todos los clínicos, no para los pacientes, precisamente lo que le decimos, es para todos los clínicos que estamos expuestos en nuestros consultorios a los rayos X. Entonces, aquí hay pacientes que son pacientes muy específicos, en este caso ustedes están dando cuenta, las pacientes embarazadas. Las pacientes embarazadas temen porque precisamente es un instinto de la mamá proteger a sus bebitos, ¿no? Entonces, para las pacientes embarazadas, yo siempre les digo, mire, posiblemente hay esto que es bien importante. Tenemos una cosa que se llama periodo del todo nada. Posiblemente usted estaba fumando un cigarro, estaba bebiendo alcohol y usted ni siquiera sabía que está embarazada. Y entonces esto se conoce como periodo del todo nada, es donde el feto vive o muere. De ahí tenemos un periodo que es un periodo más susceptible, que es entre la cuarta y octava semana, que es donde se da esto que es el cierre del tubo neural, la formación de órganos, es decir, la organogénesis, en donde sí podría causar un cambio, pero como cuáles, como por ejemplo microcefalia, retraso mental, cataratas, etcétera. Pero vean, por ejemplo, qué es lo que necesitaríamos. ¿Cuánto necesitaríamos para causar un cambio? Serían 250 RADS. Ustedes están viendo esta medición. Recuerden, aquí vamos un poquito a las clases de radiología. Los RADS son para cada órgano. Es una unidad de medición para cada órgano. Entonces, aquí en este caso estamos hablando del útero. Para que pueda haber un cambio como microcefalia, retraso mental o cataratas o aborto espontáneo en el feto, tendríamos que tener más o menos una acumulación de 250 RADS en el útero antes de las 16 semanas. Entonces, ahora vamos a echar cuentas. ¿Cuánto es que necesitamos en este caso para llegar a eso? Es más o menos, vean, una radiografía en RADS, es decir, en el útero es equivalente a 0.401 RAD. Entonces, deberían de tomar las radiografías, muchísimas radiografías, para poder llegar a esa dosis de 250 RADs. Imagínense cuántas tenemos que tomar. Entonces, ahora, hoy en día, por ejemplo, en la radiografía digital, también ha cambiado eso, porque precisamente la radiografía digital reduce la radiación, no solamente, aquí es muy importante, fíjense, la radiografía, todas las tecnologías nuevas en radiología protegen, pero al usuario, no tanto al clínico en este caso, no tanto al paciente. El paciente llega, se sienta y se va. Los que nos quedamos radiados somos nosotros. Entonces, aparte de que tenemos la ventaja de tener una mejor calidad de imagen con la radiología digital, reducimos, vean, más o menos según esta literatura, un 75-80% de radiación que recibimos con una radiografía preapical convencional. Entonces, esta regla que ustedes están viendo aquí, que se llama regla de Alara, es una regla que lo vimos en la charla pasada, es una regla que ya se descontinuó. Ahora, como sabemos que necesitamos mucha dosis de radiación para llegar, en este caso, en el ámbito dental, para llegar a esas dosis que ya son, digamos, dosis que nos van a provocar un daño. Entonces, esa regla, según los comités de radiología, la cambiaron por una regla que se llama ahora ALADA. La ALADA es que yo tengo que tomar los estudios que sean necesarios para llegar a un diagnóstico. Entonces, aquí la radiología ya no es... mejor dicho, ya la parte de la radiación, otra vez volvemos a ver que esto se convirtió en un mito. Y, por ejemplo, la radiografía digital es algo que nos ha ayudado bastante a reducir esto. ¿Por qué? Porque vean, por ejemplo, un sensor hoy en día puede llegar hasta 30, 20. Les voy a ser muy sincero, en la literatura, muchos vendedores para poder vender les dicen, no, es que mi sensor llega hasta 30 pares de líneas, 40 pares de líneas. Pero realmente el ojo humano puede ver 10 pares de líneas. Esa es la acuidad visual. Una radiografía dentoalveolar común
es 20 pares de líneas. Muchas de las personas con las que he platicado me dicen, no, es que meterme a una parte digital, la verdad es que es muy caro y no me gusta y la verdad es que el paciente ni lo agradece. Esto realmente es para ustedes. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, este es el sensor que yo ocupo, que es el Yandex, para una radiografía dental alveolar convencional, una periapical, por ejemplo, yo puedo tener, en este caso, este detalle y maximizárselo y explicárselo al paciente sin tener distorsión. A eso es lo que me ayuda a tener esto que se llaman pares de líneas. Entre más pares de líneas tengan, mejor resolución. Arriba de 18 pares de líneas, ya ustedes van a tener un sensor en alta definición. Entonces, vean, por ejemplo, un paciente que me llega con una dento alveolar y una que se toma con una película digital. Ahora, muchos que me dicen, bueno, pues es que ¿cuánto sale un sensor? Vamos a poner un precio por poner un precio, ¿no? Un precio de un sensor más o menos está en 40,000, perdón. Un sensor más o menos te va a tomar 40,000 radiografías. Esto es equivalente a 15 años. Si un sensor te cuesta 70,000 pesos más o menos, si hacemos la cuenta, vean aquí en cuánto sale tomar, por ejemplo, una radiografía dentoalveolar, cuando las compramos en el depósito, te viene saliendo más o menos a 630. Si ustedes hacen la conversión, 630 por 40,000 pesos, les viene saliendo, ustedes están haciendo una inversión de 250,000 pesos por las 40,000 radiografías que te toma un sensor y están reduciendo radiación con el sensor, reduciendo contaminación y reduciendo tiempos en su clínica, pero también están maximizando todo esto que es el diagnóstico, ¿no? Y entonces ven, por ejemplo, ya hablando de dosis en equivalente radiografía, tomografía, según la literatura, el hecho de tomar una tomografía es equivalente de un campo pequeño de 2 a 7 radiografías periapicales, es muy poquito. Y una tomografía de campo grande es equivalente a tomar un estudio periapical completo. Esta es la evidencia que tenemos hasta ahorita, entonces realmente otra vez nos quedamos con esa parte, la radiación es un mito el día de hoy. Y ahora sí vamos a empezar a hablar acerca de tomografía y los retos que nos pone el 2D al 3D. Ya sabemos que en tomografía tenemos los 3 planos del espacio, que es el coronal, que es de frente, el sagital de lado, el axial de arriba para abajo y la reconstrucción virtual o la reconstrucción volumétrica del equipo. Que recuerden que esta reconstrucción volumétrica pues va de acuerdo a los algoritmos que tenga el equipo. Depende de los algoritmos que tenga el equipo, va a ser una reconstrucción volumétrica bonita o no tan bonita, es decir, o no tan fiel, digamos, porque si ustedes se van dando cuenta, aquí esta reconstrucción volumétrica tiene ciertos huecos que el paciente no los tiene, pero esto se da por los algoritmos de cada equipo. Entonces, el hecho de brincar del 2D al 3D, por ejemplo, en estos casos, fíjense, en este caso, en este caso, en donde el paciente tiene molestia en un premolar, ahí, por ejemplo, si ustedes dando cuenta, hay diferentes angulaciones. En diferentes angulaciones se ven cosas diferentes. En algunas se ve una línea de fractura a la mitad, en algunas otras no se ve nada. Conforme van cambiando la angulación, esto va cambiando. Entonces, no hay como tomar una imagen en tercera dimensión que nos diga exactamente qué es lo que está pasando en este paciente. Aquí ya no hay más duda que esto está fracturado, ¿no? Esto nos viene a cambiar. Ahora, recuerden que también es súper importante tomar en cuenta estos objetos que tiene el paciente dentro. En este caso, materiales de obturación, restauraciones, nos van a crear ruido. Y el ruido se conoce como beam hardening. Este ruido va a depender del material que tenga dentro el paciente. Pueden tener, por ejemplo, implantes que no va a ser lo mismo que un poste colado. Un poste colado va a tener mucho más difracción que un implante, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso vamos a ver que pacientes que tienen la boca llena de postes, de coronas y demás, bueno, pues entonces vamos a tener una tomografía que eso va a afectar el resultado final de la tomografía. Por eso en el módulo pasado vimos cómo ordenar un estudio de CBCT con eso, ¿no? Entonces, aquí, como les decía, depende qué tanto peso molecular, bueno, cuál es el material que el paciente tenga dentro de su boca, las cantidades de materiales, el peso molecular y los algoritmos del equipo que tenga para silenciar esos materiales. Ahora, esto es un tip clínico que yo les doy. Por ejemplo, para los que quieran ver alturas de cresta ósea o cresta alveolar y tengan esta difracción de materiales dentro de la boca del paciente, en este caso, por ejemplo, para periodoncia, pueden ustedes activar una herramienta en el software que se llama herramienta MIP. Esta herramienta lo que va a hacer es que va a resaltar todos los tejidos que tengan calcio. Y entonces vean ustedes cómo van a poder silenciar esa difracción
y van a poder ver bien la altura de la cresta ósea. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, estamos viendo perfectamente bien la altura de la cresta ósea. Elimina el ruido que hay en la tomografía y en la renderización 3D vamos a poder bien y hacer las mediciones correctas de la altura de la cresta ósea. En este caso, funciona muy bueno para periodoncia. Y ahora sí vamos a ver, fíjense, lo más importante, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para pedir una tomografía y entonces obtener resultados deseables? Después de esto, cuando lleguemos a la parte de interpretaciones, donde vamos a ver una serie de lesiones que a ustedes les interesa mucho, porque muchas de las veces que tenemos una tomografía en nuestras manos y bueno, pues sí, a lo mejor ya vi lo que quiero ver, pero ¿cómo la termino de explotar? Y entonces ahí vale mucho la pena cuando lleguemos a este apartado de interpretación que tomen imágenes para que ustedes las vean y puedan correlacionar cuando tengan un paciente con una tomografía, qué es lo que está pasando dentro de la boca de ese paciente, independientemente que ustedes se dediquen a periodoncia, que se dediquen a endodoncia, que se dediquen a ortodoncia o a cirugía. El chiste es, cuando tenemos un estudio en este caso, con tanta información en nuestras manos, es maximizar el diagnóstico de nuestro paciente. Entonces, el primer paso, estos pasos los sugiere el doctor Bruno Acevedo, que es uno de los radiólogos, pues yo creo que de los más importantes que hay a nivel internacional en el ámbito oral, es el doctor Bruno Acevedo. Entonces, vean, el primer paso es adquisición del volumen. Y él dice, si tú no sabes cómo pedir una tomografía para silenciar estos aparatos, para qué es lo que tiene tu paciente en la boca y demás, pues no vas a tener un buen diagnóstico. Entonces, el primer paso es saber cómo pedir una tomografía. El segundo paso es corrección de la información, que vamos a ver muy bien esta corrección de la información, cómo la debemos hacer ajustando contrastes. El tercer paso es conocer su software. Es súper importante que hoy en día, yo sé que para toda la parte de a lo mejor de guías quirúrgicas y demás, tengan ustedes que explorar diferentes softwares, pero en el caso, familiarícense con un software para hacer diagnóstico. Entonces, explótenlo al 100 lo más que puedan para hacer diagnóstico. Y después el cuarto paso será la interpretación. Ahora sí, vamos a hacer interpretación de la información, pero si fallamos en uno de estos pasos, no vamos a poder llegar al diagnóstico, que es súper importante. Entonces, el primero, que es la adquisición del volumen, es súper importante. Por ejemplo, miren, en estos casos, no se siguieron los parámetros adecuados, vean la imagen granulada, no puedo tener la información que yo requiero, porque yo no envié las especificaciones adecuadas, miliamperaje, campo necesario. Entonces, cuando esto cambia, fíjense, ahora sí, mando miliamperaje adecuado, mando esas especificaciones y vean la imagen que obtengo cuando ordeno la tomografía del mismo paciente con los mismos objetos adentro, con los valores adecuados que requiere mi paciente. El segundo paso es corrección de la información. Muchas veces el gabinete lo que hace es, como sale la tomografía, la envía. Yo siempre les digo a las personas que trabajan en los gabinetes y a los chavos que tengo aquí conmigo, ¿saben qué? Háganle ahí algo ahí, como si la tomografía fuera para ustedes. Entonces, vean, en algunas ocasiones hay que estar jugando también con el contraste, el brillo y el contraste. Si ustedes se dan cuenta, en este caso, esta paciente que tenía dolor, por ejemplo, en esta zona, fíjense, en esta zona, aparentemente y clínicamente no había ningún problema. Si ustedes se dan cuenta, aquí lo que tengo que hacer es automáticamente, al cambiar yo el brillo y el contraste, tengo una imagen totalmente diferente. Y entonces aquí, por ejemplo, lo que quiero que vean es que cómo cambio el contraste y tengo ya un problema en seno. Esto que van a ver ustedes se conoce como mucositis. Fíjense, ahí voy cambiando los contrastes. Vean cómo está el problema en seno. Esto es mucositis y es una mucositis generalizada. Por eso es que la paciente sentía dolor en todos los dientes, pero el problema ni siquiera era dental. Entonces, ¿cómo maximizamos el diagnóstico? Cambiando brillo y contraste, que es el segundo paso. Es corrección de la información. Acuérdense que hay que corregirla, hay que corregir grosores en la tomografía para ver cuál es el problema o qué es lo que quiero ver. Ahora, si quiero ver estructuras finas, siempre les voy a recomendar tener grosores en cero. Es decir, el voxel, el tamaño del voxel más pequeño y grosores en cero. El paso 3, que es navegación en el software, como yo les decía, en este caso, yo el software que ocupo para hacer diagnóstico es el On Demand 3D, porque es un software que se me hace bastante amigable y me gusta mucho cómo puedo manipular la tomografía y todas las opciones que me dan. No dudo que haya más softwares que funcionan para hacer buen diagnóstico. En este caso digamos, como es mi consentido, es con el que yo me estoy familiarizando más, pero yo les recomiendo familiarícense. Y ahora,
Para ahora sí pasar a la parte de cómo interpretar la información, les voy a poner esta imagen. Fíjense, este paciente tuvo una fractura de mentón. El paciente llega para la tomografía. Yo como clínico lo mando, si ustedes se dan cuenta, yo ya sé que voy a encontrar una fractura de mentón. Eso es obvio. Aquí, si ustedes pueden ver en la imagen, el mentón pues está desplazado. Vamos a ver el corte axial. Vean cómo aquí el mentón está desplazado hacia el lingual. Pero esto es algo que es obvio. Y aquí uno de los, digamos, el de los grandes de la tomografía, Bruno Acevedo, aquí sí les sugiero que tomen captura de pantalla de esto, nos sugiere el orden en cómo revisar un estudio de CBCT. Fíjense, para él, para la interpretación, para ya dar el siguiente paso, para la interpretación de la información, lo primero que tenemos que hacer es checar seno maxilar. En la imagen, primero seno maxilar, es decir, grosor de la membrana de Snyder. Recuerden que el grosor de la membrana de Snyder va más o menos de 0.3 a 0.5 de milímetro. Cuando tenemos un grosor aumentado de esto, entonces vamos a tener mucositis. Si tenemos burbujas en un seno que son unilaterales, generalmente esto es sinusitis. Generalmente la sinusitis se diagnostica de manera clínica por un otorrino, y cuando son bilaterales sugieren problemas de tipo viral, ¿no? Esto es como les decía, todo el diagnóstico es clínico, solamente es lo que sugiere la imagen. Entonces hay que ver si hay perforación en las paredes del seno o si hay algo adentro del seno que nos esté llamando la atención. Después, lo siguiente que tendrán que ver mis ojos serán estructuras óseas. Entonces, ahora sí vamos a ver áreas hipo o hiperdensas. En este caso, recuerden que no tenemos ya radio lúcido y radio opaco. Expansión de corticales, patrones de destrucción ósea relacionadas a fisuras y fracturas. Y por último, tendremos que ver estructuras dentales. Eso será lo último que mis ojos tendrán que ver cuando yo esté interpretando un estudio de CBCT. Entonces, si nosotros seguimos este patrón, fíjense lo que hace este caso es del doctor Bruno Acevedo. Si nosotros seguimos este patrón, lo que él encuentra, y se va a ir primeramente a seno, fíjense, es una imagen o una zona, o son zonas isodensas dentro del seno maxilar. Ven, ahí está haciendo corrección de la información, está ajustando contrastes, y entonces vean lo que se ve aquí en seno maxilar, como una imagen isodensa que es amorfa. Esto lo manda a otorrino, y lo que él reporta que el resultado de otorrino después de hacer biopsias en este tejido es cáncer, es una metástasis de cáncer de mama, que precisamente se estaba dando en senos maxilares. Entonces, por eso les decía, súper importante cuando tengamos un volumen de CBCT, analizar o explotar el CBCT más lo que más se pueda. Y ahora aquí, el paso 4, como les decía, ya vimos la interpretación de la información, cuáles son los pasos sugeridos de Bruno Acevedo, y vamos a ver casos ahora sí en específico en cómo me va a funcionar o cómo podemos interpretar, o por ejemplo, un estudio de terceros molares. En este caso, terceros molares, muchas personas dicen, bueno, es que yo mando terceros molares para ver nada más la relación del canal con el dentario inferior. Pero para terceros molares tenemos un sinfín de cosas que podemos ver, no solamente la relación que tiene con el canal mandibular, también podemos ver otras cosas. Por ejemplo, vean, aquí podemos ver la relación que tiene, por ejemplo, en este caso, si hay saco folicular, y la relación que tiene el tercer molar con el nervio lingual. ¿Cómo sé qué relación tiene con el nervio lingual? Pues tengo que ver qué tan cercano está hacia el lingual. Muchas veces esto se planea y se le dice al paciente, como por ejemplo, ven en este caso. En este caso, cuando me voy a un corte axial, voy a ver cómo aquí está, fíjense cómo, aparte de que hay una hipercementosis, no hay ligamento periodontal, puedo ver cómo la relación de la raíz está muy hacia el lingual. Recuerden que cuando se toca el nervio lingual, en las extracciones de los terceros molares puede provocar parestesis o puede provocar pérdida del gusto. Entonces, esto se le tiene que informar al paciente. Recuerden que todo lo que digan ustedes antes de hacer el diagnóstico, mejor dicho, de hacer el procedimiento es diagnóstico, lo que digan después es pretexto. Entonces, esto funciona muy bien para explicar al paciente, mire, la cirugía de terceros molares conlleva ciertos problemas o ciertos riesgos y puede pasar esto, ¿no? Podría pasar esto porque anatómicamente su tercer molar está muy cerca de la cortical lingual, donde pasa el nervio lingual, y podría pasar esto. Entonces el paciente lo entiende. Entonces vean, estos son algunas de las
algunas de las cosas que podemos ver o explotar la tomografía. En este caso será la tomografía, por ejemplo, si ustedes quieren ver espacio de ligamento periodontal en tercera dimensión, tienen que mandar el voxel más pequeño con el campo más pequeño, en este caso un 5x5, en este caso el equipo de Cabo, que tiene un voxel de 0.085 micras. Ahorita vamos a ver. Este es otro caso, fíjense, en este caso ya sabemos que esta paciente llega conmigo. Me dice, oye, Jorge, es que fíjate que me caí de la bici, me estrellé, es una paciente mujer, me dice, me caí de la bici y yo tengo un problema, fui con un dentista de allá por donde yo vivo y bueno, pues el dentista me dijo, te voy a hacer la endodoncia y yo siento que el dentista me hace la endodoncia, pero siento que el diente se me sigue moviendo. Entonces, por ejemplo, tomo la imagen en 2D, vean, pareciera que hay una fractura a este nivel, pero no hay nada como tener un corte sagital de este mismo diente para ver exactamente y planear qué es lo que podría hacer acá. Recuerden que aquí tenemos un problema que no hay efecto férula por la parte palatina. Si no tenemos efecto férula por la parte palatina, recuerden que las nuevas reglas de efecto férula dicen que debemos de tener por lo menos 2 milímetros por palatino, por lo menos. Ya no tener el cinturón de 2 milímetros alrededor del diente, sino por lo menos por palatino. Entonces, en este caso nos ayuda a planear a la paciente, se le comenta cuál es el plan de tratamiento. En este caso es, lo que hicimos fue con el doctor Armando, que es un buen amigo, es cirujano maxilofacial, girar el diente para tener efecto férula por palatino. Entonces, vean, al momento de girar el diente, aquí está ya el diente con endodoncia girado, se le pone ahí el provisional, esto lo hizo mi buen amigo el doctor Armando, hicimos la planeación juntos y después, posterior a esto, esto es un mes postoperatorio, ya esto había cicatrizado bastante bien, se hace el tratamiento de conductos. Estéticamente no queda lo mejor posible, pero para eso se va con el rehabilitador. De hecho, el rehabilitador, que es el doctor Augusto Viviano, toma el caso, este es el caso inicial, fíjense lo bonito que está el caso, porque pues, se hace toda la rehabilitación de inicio a fin. En este caso se toman las medidas, se toman las proporciones, se hace el mock-up, en este caso digital, se le muestra a la paciente y ahora sí, vean, aquí está la preparación. Él trata de contrarrestar ahí un poquito de recesión en la parte cervical, entonces tiene que preparar también el diente de junto. Y este es el caso como queda, este es el temporal, el diente temporal, la paciente bastante contenta de no perder su diente, se le hace la carilla para igualar el otro diente y este es el resultado final. Entonces vean cómo se ve bastante estético, bastante bien, pero todo viene de una planeación de cómo se hizo con la tomografía y entonces, bueno, ahí obviamente evitamos que la paciente tuviera un implante, ¿no? Este es otro, fíjense, estos vamos a entrar a la parte para los que son, para todos los que están viendo tomografías hoy en día, es sumamente importante esta parte, que es la última parte de la charla. Me la guardé porque para mí es muy importante esto. Entonces vean, ¿cómo se ve una lesión periapical en una tomografía? Fíjense la parte que está circunscrita en la tomografía. Vamos a ver, esto es una radiografía. Recuerden que todo lo que ven en radiografía, en tomografía, por ejemplo, en este caso la lesión se ve mucho más grande, porque aquí tenemos una imagen real de lo que está pasando en el paciente. Fíjense cómo ahora tenemos una imagen coronal. Ahora, lo que quiero que vean en la imagen coronal es que la lesión periapical se ve exactamente abajo del diente. ¿Sí lo ven? Tenemos hueso que está abrazando por lingual y hueso o cortical que está abrazando al diente por vestibular. Entonces, la lesión apical se va a estar o va a estar únicamente por, este caso de origen endodóntico, en apical. En apical. Esto es como se vería entonces. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Fíjense, este es otro. Fíjense cómo se ve bien circunscrita. Tenemos, esto es una imagen sagital y tenemos una imagen coronal. Entonces vean, por ejemplo, cómo se ve circunscrita muy bien. Alrededor tenemos hueso. Aquí, por ejemplo, está rompiendo la cortical vestibular y este es el típico paciente. Después de que se le hace la endodoncia, doctor, si me toco me duele, porque se está tocando su dedo contra el ligamento periodontal. Entonces, aquí, por ejemplo, esta es la mejor imagen para ver una lesión periapical en este caso. Bien, aquí se ve, tenemos hueso abrazando otra vez, aunque tenemos este anillo de hueso por cervical, esto que está aquí en la tabla vestibular, con eso tenemos bastante buen pronóstico. Esto se empieza a regenerar una vez que se hace el tratamiento de endodoncia. Entonces, para este tipo de lesiones periapicales, esto es algo muy nuevo, es un artículo del doctor Jorge Vera, buen amigo, mi maestro, uno de mis maestros, en donde las lesiones periapicales, hoy en día ya con tomografía, que tenemos medidas 1 a 1, vamos a poder
medirlas y vamos a poder tener ya un pronóstico. Para este estudio, para mí, es un estudio que va a romper paradigmas porque inclusive va a forzar a muchos de los clínicos que empiecen a hacer estudios de pronóstico basados en el tamaño de la lesión. Entonces, ahora sí, vean, tenemos una periodontitis apical ya clasificada. Esto no lo teníamos antes, ¿no? No teníamos, de acuerdo al tamaño de la lesión, un pronóstico. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí mayor de 5 milímetros, menor de 5 milímetros, lesiones que ya inclusive, vean, son endoperio. Entonces, vamos a tener diagnóstico favorable, cuestionable y no favorable. Entonces, aquí vamos a ver si los dientes se hicieron en una visita, en 2 visitas, si fue tratamiento quirúrgico o si se extrajo el diente. Entonces, estos estudios que vienen a partir de este artículo que justo se acaba de publicar hace poquito, que fue en el 21 de marzo, que fue aceptado. De hecho, el artículo fue aceptado el 21 de marzo, se publicó hace unos días en el Journal apenas. Entonces, este artículo va a ser un parteaguas en la clínica de todos, porque vamos a poder hablarle al paciente con tomografía. Mire, de acuerdo a su lesión, su pronóstico es tal, ¿no? Ya tomando la tomografía, tenemos que hacer esos estudios de pronóstico. Ahora vean, cuando nosotros vemos imágenes como estas, grábensela muy bien, este diente, ojo con esto, este diente es un corte coronal, es una tomografía inicial de un paciente, pero quien lo vea podría decir, esto es un problema de origen endoperio. Ojo con esto no es endoperio, esto es de origen endo. ¿Cómo lo sé? Porque clínicamente tengo que ver, una, que no haya movilidad, dos, si hay sondaje, que solamente sea en un solo punto, y tercero, hay que descartar una fractura. Entonces, de esa manera yo podré tener el diagnóstico adecuado. Esto es bien importante. Fíjense, aquí está la literatura. Es una literatura ya un poco vieja porque muchas veces los problemas infecciosos drenan por surco. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en este caso, si están drenando por surco, generalmente tenemos 1 milímetro nada más de sondaje. Es decir, 1 milímetro a los lados. Ya más no podemos sondear, es decir, la sonda no entra en otro punto, solamente es 1 milímetro. Eso quiere decir que la infección rompió el ligamento periodontal y está drenando por surco, pero no quiere decir que tenga que entrar un periodoncista y empezar a hacer un raspado, porque entonces van a quitar las fibras del ligamento periodontal y ahora sí van a provocar un problema de una bolsa periodontal. Entonces, vean, por ejemplo, cómo se vería clínicamente esto. Clínicamente, esto sí es un problema ya endoperio. ¿Por qué? Porque precisamente un periodoncista entró y hizo un raspado en esa zona y ahora sí vean la encía como ya, esto es un sondaje de más de 1 milímetro. Ahora sí se volvió un problema endoperio. ¿Ven? ¿Cómo puedo desprender toda la encía ya de la parte vestibular porque se hizo un raspado? Entonces, generalmente lo que pasa aquí es que la infección drena a través del surco, ustedes hacen el tratamiento de conductos y lo demás se termina regenerando. Entonces, acuérdense que cuando tenemos lesión endoperio, no solamente es en un solo punto. Aquí lo que tendríamos que descartar cuando la sonda se va en un punto es fractura vertical. Nada más, ¿no? Eso es bien importante. Entonces, por ejemplo, este mismo caso que les había mostrado, esta es la imagen en 2D. Vean, la parte de la radiografía no nos mostraba lo que vemos en la tomografía, que había un stripping. Aquí alguien intentó hacer un tratamiento de conductos y lo que hizo fue lacerar el canal por dentro. Entonces, lo que hicimos ahí fue, obviamente, terminar de quitar caries, porque había caries. De hecho, aquí está la tomografía del caso inicial. Vean, aquí tenemos el corte coronal, que fue el que les mostré, pero vean cómo vamos bajando en la parte, en el corte axial, y ahí logramos ver ya la laceración del canal. Aquí está. De hecho, ahí está, vean cómo está sumamente ensanchado, y por eso es que precisamente estaba dando esta lesión que ustedes vieron que parecía como si fuera una lesión endoperio o un diente que prácticamente era un diente para extracción, ¿no? De hecho, estaba acompañada de mucositis. Aquí lo alcanzan a ver, la mucositis que hay en ese paciente. De hecho, le estaban echando la culpa al tercer molar, ¿no? Que ha estado muchísimo tiempo. Entonces, lo que hicimos ahí es obturar con silicatos hidráulicos para sellar la perforación al mismo tiempo que estamos obturando. Ya no tenemos que hacer en 2 pasos del sellado, ya con estos cementos nos facilitan mucho la vida, que son silicatos hidráulicos, y entonces el caso termina así. El paciente regresa conmigo a control a 9 meses, fíjense, esto es 9 meses después de que se hace el procedimiento, ya con un poste, ya con la corona, y entonces vean, la tomografía de control a 9 meses lo dice todo.
esto, si lo hubieran entrado a tratar como perio, este hueso a lo mejor jamás hubiera recuperado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya no hay mucositis y el hueso se recuperó en esta zona. ¿Por qué? Porque tratamos el problema. El problema era un origen de tipo origen endodóntico. Entonces, este es otro caso. Fíjense, en este caso, ¿qué es lo que nos enseña en este caso en tomografía? Para los que somos endodoncistas, es una tomografía 5x5. Nos funciona bastante bien. Vean el puente que hay acá entre el canal mesiovestibular y el palatino. Aquí me da mucha información porque sé aparte que tenemos otro conducto, que es el conducto famoso MB2, que en este caso sería un MB3, porque el MB2 se conecta con el MB1. Y entonces vean, esto es una regla que siempre tienen que tener en cuenta. Vean, aquí hay una lesión apical. Siempre que vean aquí punto, raya, raya, aquí está la raya. Si ustedes alcanzan a ver, esta es una rayita, esta es otra rayita y acá tenemos un punto, es un canal lateral. Entonces, en interpretación nos funciona saber cuándo es un conducto lateral. Tenemos entonces la regla es punto, raya, raya. El punto lo vamos a encontrar en la visión coronal, la raya en la sagital y la otra raya en la axial. Entonces, eso nos lo enseñó también Bruno Acevedo y Mohamed Fayad. Punto, raya, raya es un conducto lateral. Y bueno, pues este es el caso ya terminado. Fíjense cómo se ve perfectamente bien, cómo se ve en la tomografía. Y aquí está la radiografía y también tomamos una tomografía posoperatoria para ver que no hayamos rasgado el canal que estaba sumamente delgado, ¿no? Ahora, con estos tres casos vamos a terminar la charla. Son sumamente importantes porque el diagnóstico son pacientes que han pasado por varias manos y que no han podido diagnosticar. Entonces, lo primero que el paciente llega y dice, doctor, me duele para masticar. Vean, en el primer escenario, el caso tiene tratamiento de conductos. Si ustedes alcanzan a ver, pareciera que hay una lesión apical acá. El segundo caso es un diente vital y el tercer caso es un diente necrótico. Entonces, bueno, que respondió necrótico, ¿no? Entonces, antes de entrar a este apartado, recuerden que las fisuras y las fracturas solamente se llegan a ver, en este caso las fisuras, cuando hay una separación de 0.15 a 0.2 de milímetro. Y a partir de 0.40, entonces ya es una fractura. Ya se llega a ver. Esta es la literatura. Vean, aquí el 0.4, ya hay una separación de los fragmentos. Ya hay una separación de los fragmentos. Entonces, en el caso número 1, que es en tratamiento de conductos, fíjense lo importante que es tomar en cuenta la interpretación en la tomografía. Si yo tuviera la tomografía aquí, fíjense, yo se lo dije a la paciente, de hecho cuando vi la tomografía, fíjense, recuerden cuando yo les mostré esto, así se ve una lesión periapical, si ustedes se dan cuenta, aquí hay una lesión en la furca. Ahora, ¿cómo sé que no es un problema de furca? Vean acá, en este lado, cómo no tenemos una fenestración ósea, es decir, tenemos hueso que está bordeando todo el diente. Está bordeando todo el diente. Entonces, digamos, el único defecto óseo que tenemos está justo en la furca y justo en el centro del diente. Yo le dije a la paciente, esto para mí está fisurado y tiene fisuras en la furca por efecto ahí de que tuvo palanca del poste, dejaron muy delgado. Si ustedes se dan cuenta, aquí en los conductos, en lo que está ya, esto que nosotros llamamos zona de riesgo, no importa que no sean endosistas, todo lo que está muy cercano a la furca son zonas de riesgo, son zonas que dejaron muy delgaditas. Entonces, muchas veces con la masticación se empiezan a crear estas grietas que van a ver a continuación. Vean estas grietas que estaban en el canal palatino, como también estaban en el canal disto vestibular. Entonces, se alcanzan a ver mejor aquí, se las estoy pintando para que las vean mejor en el canal palatino. Si ustedes se dan cuenta, aquí están esas grietas. Entonces, esto no es una lesión periapical, esto no es por un producto de que la endodoncia no esté funcionando, sino que el diente o la raíz se está agrietando. Entonces, eso generalmente el pronóstico ya no es tan bueno y se le comenta al paciente, mire, el pronóstico ya no es tan bueno, esto se termina abriendo totalmente como un vidrio, ¿no? Porque ni siquiera las grietas están en la corona, están puramente en la raíz. La cosa cambia cuando las encontramos en la corona, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí generalmente el paciente en este caso decidió hacer la extracción y colocar un implante. Pero vean cómo voy a regresarme para que vean la imagen, cómo no tenemos claramente una lesión periapical arriba de las raíces, ¿no? Entonces, el segundo caso, esta es una paciente muy, en específico, su mamá es dentista. Entonces, la mamá
en ese entonces, les voy a contar la historia rápidamente, sale de la ciudad, la paciente se va a restaurar, le hacen una restauración, para esto ya tiene 1 año, y dice, fíjense, su única molestia, la única molestia que tiene no es ni con lo frío ni con lo caliente, solamente le duele para masticar. Entonces, ahí ya le han hecho N cantidad de cosas, de hecho, le volvieron a colocar la resina, le hicieron desgastes selectivos y la paciente sigue quejándose de dolor a la masticación. Ahora, el dolor a la masticación, generalmente, cuando un paciente me dice, doctor, tengo dolor a la masticación, ocupo este aditamento que se llama Tutslut. Ese lo venden ahí en Amic, está más o menos en 180, 105, 200 pesos más o menos, pero vean cómo tiene 2 extremos en donde yo voy probando cúspide por cúspide, hasta que me dice, doctor, es ahí donde me duele, en esa cúspide. Entonces, cuando hacemos el estudio en CBCT, inmediatamente en este caso, obtenemos qué es lo que está pasando. Fíjense, aquí está la restauración y vean cómo se ve claramente la línea de fisura que entra a través del cuerno, en este caso será el cuerno distovestibular. Vean cómo se ve muy bien la línea de fisura. Esto es el típico síndrome de diente fisurado. Y aquí generalmente yo lo que hago es enviarle la ubicación geográfica al referidor de dónde está la fisura. Con eso él puede tener ciertos cuidados para la preparación, inclusive dejar esa cúspide por debajo de la oclusión. Entonces le mando la ubicación geográfica de dónde está, vean los estudios. Este es el típico paciente con síndrome de diente fracturado. ¿Y cuál es? La mayoría de los pacientes o el 50% de los pacientes solamente se quejan de dolor al masticar. Entonces, estos estudios, como les decía, de tomografía nos funcionan bastante bien y esto es algo que yo no me he percatado en la clínica hasta que encontré un estudio, fíjense, cómo ya muchos caen en pulpitis irreversible. En este caso, la pulpitis era reversible. Yo no le quise decir nada al paciente, pero dije, bueno, porque la paciente me decía, es que yo no quiero endodoncia, porque la mamá era dentista y venía aconsejada por la mamá, no, es que la dentista, la endodoncia calcifica los dientes, y yo le traté de explicar a la mamá, pues que ya se veía que, por ejemplo, tenía una escuela que ya está un poco, digamos, la vieja escuela que pensaba que la endodoncia descalcifica los dientes, ¿no? Entonces yo le traté de explicar a la mamá, le dije, mire, no, si llegara a la endodoncia no es algo del otro mundo, no pasa nada, pero sí aquí hay que ser muy radicales en este caso. De hecho, si ustedes se dan cuenta, y yo les decía, la experiencia clínica que yo tengo es que siempre que veo clases 1 de amalgama, tienden a tener este síndrome de diente fracturado o diente fisurado. Entonces vean cómo la mayoría tienen cracks y algunos tienen ya necrosis pulpar y pulpitis reversible. Las pulpas son pulpas, este estudio está bastante bueno porque son de Domenico Reccucci, pero como les decía, porque también tiene histología, pero como les decía, está muy asociado a restauraciones primeras clases con amalgama que pueden ser profundas o no profundas. Yo he visto que en las superficiales tienen inclusive mayor incidencia de estos cracks. Entonces, el protocolo que hasta hoy en día seguimos en este caso, como la paciente no tiene pulpitis, en este caso irreversible, yo le dije a la mamá, le dije, bueno, eso se puede ir a tratamiento de endodoncia, pero si usted no quisiera, el paso a seguir es hacerle un provisional con la cúspide en donde está la ubicación geográfica de ese crack, abajo, en hipooclusión. Y entonces, si los síntomas se resuelven, pues hay que poner una corona permanente y estar en revisión cada 6 meses. Si los síntomas continúan o empeoran, pues entonces se va a endodoncia, ¿no? Ahora, si ya hubiera necrosis pulpar o severidad, o el frío sería intenso, el dolor al frío, entonces nos vamos por una endodoncia y hacer un provisional. En este caso, ya si los síntomas se resuelven, entonces, pues entonces vamos a poner la corona permanente y si no la extracción. Y por último, o mejor dicho, el último de los casos será esto que es una fisura. Vean, esta es una clásica fisura que va desde la corona hasta la raíz. Y entonces aquí podemos hablar de estos patrones de destrucción ósea que ustedes van a ver la misma imagen, pero ahora en CBCT. Vean cómo vemos en la imagen sagital un triángulo. Aquí está un triángulo invertido que es como si hubieran metido un cuchillazo aquí al diente. Entonces, este es el caso clínico. Vean cómo ya se ve la fisura a nivel de la corona. Aquí está. Aquí, como ustedes pueden ver en el video, el caso, los canales vestibulares estaban vitales y el canal distal estaba necrótico. Esto todavía tiene un pronóstico de 90% si se hace el mismo tratamiento. O sea, hay que poner corona y hay que dejar
la corona definitiva, en este caso, que debe ser de el material más duro que ustedes encuentren, puede ser disilicato, con una hipooclusión, es decir, esa cúspide en donde está en la parte distal no tendrá que estar en contacto con la oclusión. Y bueno, esto como ustedes pueden ver, esto lo descubrió Mohamed Fayad, estos triángulos invertidos en tomografía se asocian a estas fisuras y en una imagen que es una imagen axial van a ver una media luna y en una sagital un triángulo invertido. Esto que ustedes están viendo acá es una imagen de cómo se vería un problema perio. Vean cómo el perio se ve como si fuera un cajete. Entonces, en esta última imagen, les voy a mostrar lo que hemos visto hasta ahorita. Vean cómo se ve una fractura vertical. Este patrón de destrucción es muy diferente. Cómo se ve un problema de múltiples cracks radiculares, que no se ve una imagen radiolúcida, o mejor dicho, una imagen hipodensa en la parte apical. Cómo se vería una fisura. Esto es muy importante. Y cómo se ve un defecto periodontal. Entonces, ustedes ven en esta diapositiva que valdría la pena tenerla en mente todo el tiempo que estemos viendo o diagnosticando o haciendo un diagnóstico en una tomografía. Y sí es importante que, por ejemplo, si estamos hablando de fisuras, en este caso como esta, tengamos una resolución por lo menos de 0.085 micras o hasta de 100 micras del voxel. Si es más arriba de esto, entonces no podremos ver este tipo de fisuras. Y si es arriba de 100 micras, no las podemos ver en una tomografía, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Y por último, me despido con qué es lo que viene en la odontología digital. Pues es todo esto que vimos de CBCT, vimos el escáner intraoral y un software para empalmar y tener nuevas opciones de tratamiento. Recuerden que es súper importante estar actualizado para poder brindar pues, el mejor servicio a nuestros pacientes. En este caso, si el diente terminara yendo su extracción, pues podemos ofrecerle este caso, que son los famosos autotransplantes de los pacientes. Por ejemplo, los escáneres intraorales hoy en día se han vuelto muy populares en el mercado porque facilitan, y no solamente facilitan los flujos de trabajo en la odontología, los hacen más rápidos. Lo que queremos es estar menos tiempo en el consultorio y más tiempo disfrutando, que es para lo que trabajamos, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, según la literatura, si ustedes toman una impresión con alginato, tiene una distorsión de 100 micras. Si ustedes toman una impresión con polivinilcloxano, tiene 20 micras, pero si ustedes hacen un escaneo, tienen una distorsión de 8 micras. Entonces, también los vuelve más exactos al momento de ajustar restauraciones. Recuerden que lo complicado que en general que es en odontología, que algo pueda sellar, ¿no? Entonces, con esto minimizamos ese efecto de filtración coronal. Ahora, también súper importante tener esta formación en donde ya podemos tener el escaneo intraoral y la tomografía y hacer un match con un software. Entonces, podemos empalmar este tipo de tecnologías y nos sirven para hacer, como les decía, autotransplantes, guías quirúrgicas, como en estos casos que es esta imagen es del buen Julián de RDO, de un diente que ya se segmentó, como vimos, las herramientas de segmentación al inicio, y este es el caso del buen Francis Isabela de un autotransplante, ¿no? En donde ya se pierde un diente por una fractura, una fisura. Precisamente ahí tenemos el diente ya impreso con una guía, precisamente como les había dicho, con esta parte de empalmar la tomografía con el escaneo, y entonces devolvemos, prácticamente es como devolverle al paciente, como si volviera a nacer. Le ponemos un diente que es el tercer molar, que no sirve para nada más que para dar lata. Yo siempre les digo a mis pacientes, si no tienen problema, no se extraigan todos los terceros molares, a lo mejor los que sí vengan con algún problema, pero eso les sirve pues para tener un diente por si en algún momento pierden otro diente, pues entonces sí tienen este diente para reemplazar un primer molar, por ejemplo, que son generalmente los primeros que se pierden, son los primeros que erupcionan, ¿no? Entonces, es una opción más. Gracias a la odontología digital, tenemos muy buenos pronósticos en estos tratamientos. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles esta hora que tuvimos aquí de este pequeño webinar acerca de imagenología. Espero que esta parte de interpretación les haya sido de mucha utilidad para diferenciar entre una lesión periapical, una fisura, fracturas radiculares y una fractura vertical, ¿no? Pues no me queda más que darles las gracias y pues no sé si haya por ahí algunas preguntas, Diana, y gracias a mis amigos también de Cabo por la invitación.